En octubre de 1930 se llevó a cabo una feria aérea en una base militar de Ohio, Estados Unidos, en donde el fabricante de aviones Boeing presentaría el bombardero B-17, que podría transportar 5 veces más bombas que lo solicitado por el ejército. Llegado el momento y ante la expectativa de cientos de visitantes, el B-17 prendió sus motores y se perfiló en la pista, tomó velocidad y se elevó a 300 pies. Hizo un giro y se desplomó contra el suelo. La investigación concluyó que no hubo ninguna falla mecánica. Se trató de un simple error humano. El piloto olvidó liberar el seguro de los elevadores del timón. La solución fue simple. La lista de verificación, o sea, un checklist, un pequeño documento del tamaño de una tarjeta para verificar los instrumentos más importantes. Las listas de verificación o listas de control consisten en un formato para realizar acciones repetitivas que hay que verificar. Con la ayuda de esta lista vamos a comprobar de una forma ordenada y sistemática el cumplimiento de los requisitos que contiene la lista. Esta técnica de recogida de datos se prepara para que su uso sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien realiza el registro. Las listas de verificación pueden dar como resultado una mayor objetividad entre los distintos auditores que realizan la actividad, debido a que aporta un mismo guión a seguir por todas las partes en forma de determinadas preguntas a contestar. Junto con esto, permiten una mejor distribución del tiempo disponible, con el propósito de que no se dedique una parte excesiva del horario en la verificación del cumplimiento de los primeros requisitos y luego, en la última etapa, sea necesario realizar superficialmente la comprobación del cumplimiento de otros puntos, debido a la falta de tiempo. Por otra parte, las listas de verificación no aportan solamente ventajas, sino que también conllevan un gran riesgo, debido a que pueden hacer que se caiga en la rutina y se conviertan en meros checklists a contestar con respuestas de sí o no. Algunas veces estos checklists con respuestas del tipo sí o no pueden resultar de utilidad, pero en algunas actividades de auditoría que presente características de inspección. Un ejemplo de este tipo son las auditorías de buenas prácticas de manufactura. La eficacia de las listas de verificación se puede evaluar por el carácter de las preguntas. De esta forma, la auditoría interna no caería en la lectura del auditor de una serie de preguntas y promovería la exploración de las distintas respuestas que se producen durante esta actividad, convirtiéndose en una herramienta de mejora continua. Es una herramienta bastante fácil de utilizar y podría estar clasificada erróneamente como una de las más fáciles con las cuales trabajar, puesto que tiende a no ser tan relevante en la organización, pero en realidad tiene una gran importancia para llevar un control adecuado de los procesos. Con una simple lista de comprobación puedes detectar y eliminar errores. Podemos evitar olvidos, evidenciar acciones, recoger información de los procesos para su posterior análisis. Se puede utilizar en cualquier sector y para cualquier actividad. El checklist del ejemplo podría servir a una fábrica para controlar puntualmente sus productos una vez salidos de la línea de producción. De esta forma, se comprobarían los aspectos señalados de cada producto, inspeccionando, identificando el producto por su código y sirviendo el propio checklist como registro, que se guardaría en el archivo y podría dar información en el futuro acerca de qué productos se han inspeccionado cada día y cuál ha sido el resultado de la inspección. La ventaja de los checklists
es que, además de sistematizar las actividades a realizar, una vez rellenados, sirven como registro, que podrá ser revisado posteriormente para tener constancia de las actividades que se realizarán en un momento dado. El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que ésta posee. Además, permite evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas con nuestro producto o servicio, logrando también el objetivo de mercadotecnia. Características del diagrama de Pareto. Ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad. Además, es el primer paso para la realización de las mejoras. También promueve el trabajo en equipo, ya que requiere la participación de todos los individuos relacionados con el área para analizar el problema, obtener información y llevar a cabo acciones para su solución. También facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos. El diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o bien las causas que genera, esto con el fin de categorizar problemas de cualquier índole. ¿Cuándo es importante aplicar este diagrama? Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la calidad. También cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas de una forma sistemática. Al identificar oportunidades para mejorar. También al analizar las diferentes agrupaciones de datos, por ejemplo, por producto, por segmento, del mercado, área geográfica, etc. También al buscar las causas principales de los problemas y establecer la prioridad de las soluciones. Otra es evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso, esto de un antes y un después, cuando los datos puedan clasificarse en categorías y también cuando el rango de cada categoría es importante. ¿Dónde es importante aplicar este diagrama? El diagrama de Pareto se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora, en cualquiera de los componentes de la calidad total, ya sea la calidad del producto, la calidad del servicio, costos, entrega, seguridad y moral. El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph Juran en honor del economista italiano Vilfredo Pareto, quien nació en 1948 y murió en 1923. Él fue quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor parte de la riqueza. Con esto estableció la llamada Ley de Pareto, según la cual la desigualdad económica es inevitable en cualquier sociedad. Un histograma es un gráfico de barras vertical que representa la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Se suelen usar barras cuya altura dependerá de la frecuencia de los datos, que corresponde al eje Y. En tanto, al eje X podemos observar la variable de estudio. En cuanto a sus características, el histograma muestra una barra pegada a otra, sin espacio entre ellas. Cada barra constituye un subconjunto de datos, figura la acumulación o tendencia, variabilidad o dispersión y distribución de la muestra. Se usa para presentar variables continuas y variables discretas. Los datos se agrupan en clases y estos son intervalos de un mismo tamaño. El histograma proporciona mediante el estudio de la distribución de datos
un excelente punto de partida para formular una hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e inteligente, y permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente, y su construcción ayudará a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencias relativas de distintos valores. Algunos de los objetivos por los que se usa el histograma es conocer el grado con que se puede satisfacer los requisitos de calidad, establecer o modificar las especificaciones del artículo y el nivel de calidad aceptable, determinar los aspectos del proceso sobre los que se debe actuar para lograr la calidad deseada, y conocer la presencia de causas asignables, lo que permite detectar y tomar las medidas correctivas necesarias para eliminarlas. Es importante aplicar el histograma cuando se requiere comprender mejor el sistema, específicamente hacer un seguimiento del desempeño actual del proceso, seleccionar el siguiente producto o servicio para su mejora, probar y evaluar las revisiones de procesos para mejorar o necesitar obtener una visión rápida de la variabilidad dentro de un proceso. Esto desde un sistema estable se pueden hacer predicciones sobre el desempeño futuro del sistema. Un equipo para efectuar mejoras utiliza un histograma para evaluar la situación actual del sistema y para estudiar los resultados. La forma del histograma y la información de estadísticas le ayudan al equipo a saber cómo mejorar dicho sistema. Después de que una acción para mejorar es tomada, el equipo continúa recogiendo datos y haciendo histogramas para ver si la teoría ha funcionado o no. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. También es un medio eficaz para transmitir información a otras personas sobre un proceso de forma precisa e intangible. Otra aplicación del histograma es la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas. En este caso, mediante el histograma se puede determinar en qué grado el proceso está produciendo buenos resultados o no. La aplicación de los histogramas es más frecuente en ciencias sociales, humanas y económicas que en ciencias naturales y exactas, y permite la comparación de los resultados de un proceso, como en censos, sexo, alfabetismo, natalidad, mortalidad, etc. Se aplica a todos aquellos estudios en los que es necesario analizar la pauta de comportamiento de un determinado fenómeno en función de su frecuencia de aparición, y se usa como herramienta de trabajo tanto para procesos industriales como dentro de las actividades habituales de gestión. El diagrama de correlación es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una relación entre dos magnitudes o parámetros de un problema. Las características serían: el valor es independiente a cualquier unidad que se utiliza para medir las variables. Si la muestra es grande, es más probable la exactitud de la estimación. Es necesario las dos variables sean medidas a un nivel cuantitativo continuo. La distribución de las variables deben ser semejantes a la curva normal. ¿Cómo es importante aplicarla? El diagrama de dispersión se usa para estudiar la posible relación entre dos variables y probar las posibles relaciones entre causa y efecto. Esto nos permite probar que una variable es causada por la otra, pero si consigue aclarar, se establecerán relaciones y la intensidad se establece entre las ambas.
Las diferencias serían, mientras que el análisis de regresión simple establece una ecuación precisa de dos variables, el análisis de correlación es la herramienta estadística que podemos usar para describir el grado o fuerza en que una variable está linealmente relacionada con otra. Dependiendo del tamaño de esta medida cuantitativa, se puede decir qué tan cercanamente se mueven dos variables y por lo tanto con fiabilidad se puede estimar una variable con ayuda de la otra. Diagrama de control. Una de las herramientas de análisis y de solución de problema es la gráfica de control. Es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de características de calidad, ubicados en una serie cronológica. En él establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a unos más límites de control, tanto superior como de inferior, usados para determinar cuánto es necesario analizar una eventualidad. ¿Para qué sirve un gráfico o diagrama de control? Sirve para diagnosticar, es decir, para evaluar la estabilidad de un proceso, para controlar, para determinar cuándo es necesario ajustar un proceso y cuándo se debe dejar tal y como está. Y por último, confirmar. Es para confirmar la mejora de un proceso. Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa y efecto, diagrama de espina de pescado. El diagrama de Ishikawa es una herramienta que ayuda a identificar las causas raíces de un problema, analizando todos los factores involucrados en la ejecución del proceso. ¿Para qué se utiliza? Es posible aplicar el diagrama de Ishikawa a diversos contextos y de diferentes maneras. Entre ellas se destaca la utilización para ver las causas principales y secundarias de un problema o efecto, para ampliar la visión de las posibles causas de un problema, viéndolo de una manera más sistemática y completa, para identificar soluciones, levantando los recursos disponibles por las empresas, y para generar mejoras en los procesos. Tiene su origen a final de la década de 1920, donde Walter Shewhart analizó numerosos procesos de fabricación, concluyendo que todos presentaban variaciones. El Run Chart es un gráfico que muestra los datos observados en una secuencia de tiempo. Se utiliza para conocer el comportamiento de un proceso por un periodo específico de tiempo y poder ayudar luego a distinguir entre las causas especiales y comunes de variación. A menudo los datos mostrados representan algún aspecto de la salida o el rendimiento de una empresa de fabricación u otro proceso de negocio. La gráfica permite ver patrones obvios en los datos. Por ejemplo, se podría observar que las mediciones de un operador son consistentemente más altas que las de los demás, o que las mediciones de ciertas partes varían más cuando se comparan con otras partes. Tienen puntos gráficos, los valores de medición individuales, las diferentes combinaciones de color o símbolo representan a cada operador. Tienen línea de referencia horizontal, que es la media general de las mediciones o un valor ingresado con base en el conocimiento histórico del proceso, y tienen líneas verticales. Los gráficos de ejecución son similares en algunos aspectos a los gráficos de control utilizados en el control de procesos estadísticos,
pero no muestran los límites de control del proceso. Por lo tanto, son más fáciles de producir, pero no permiten toda la gama de técnicas analíticas soportadas por gráficos de control. Existen 4 aspectos a los cuales se puede aplicar para establecer una línea base para mejora, para ver qué está pasando en el proceso, para enfocar los cambios importantes en un proceso y para analizar los efectos de un cambio que se haya efectuado a un proceso. Los gráficos de corrida permiten observar una característica de un proceso mientras se preserva el orden del tiempo de los datos. Esto puede ayudar a detectar las tendencias de los datos, variaciones, ciclos u otros patrones a través de un periodo de tiempo, como ya lo había mencionado antes. Pero podemos poner un ejemplo de aplicación, el cual es el siguiente. Con el deseo de conocer a qué plazos se están cobrando las facturas, se efectúa un estudio de las facturas consecutivas durante 30 días, con indicación del tiempo a que fue pagado. El resultado obtenido muestra que el promedio de cobro está entre 37.5 días y no en 30 como se espera. Lo anterior confirma la necesidad de mayor análisis de la información obtenida.